Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es Israel en el exilio. Aproximadamente el año 597 a.C., Nabucodonosor conquista Jerusalén y deporta a Joaquín, soberano del reino del sur, y a los magnates de la población, como lo narra la Segunda de Reyes 24, 15 al 16. Unos años después, el nuevo rey, llamado Sedecías y tío de Joaquín, faltando a su palabra, conspiró contra el soberano caldeo. Si la primera deportación había intentado impedir una sublevación, cuando ésta sucede, Nabucodonosor actúa más drásticamente. Se ve obligado a emprender una nueva ofensiva, asediado y tomando la ciudad santa en el año 587 a.C. Esta victoria fue seguida de una nueva deportación narrada en Segunda de Reyes 25, 11 al 12. Y todavía hay una tercera deportación en el año 582 a.C., probablemente como represalia por la muerte de Godolías, el gobernador, puesto por Nabucodonosor sobre Judá. Quizá el número de los que fueron deportados no pase de 20,000, pero teniendo en cuenta la escasa población del reino de Judá y considerando además que fueron exiliados los más influyentes, es decir, la cabeza del pueblo en el aspecto político, social, religioso y económico, la Biblia puede afirmar con razón que todo Judá fue llevado cautivo lejos de su tierra. Consultemos Segunda de Reyes 25, 21. Lo más grave de estos hechos y lo más duro para el pueblo de Israel es que, humanamente hablando, todo esto significa el fin de Israel. Significaba su destrucción como pueblo, ya que a partir de allí lo más escogido de Israel vive en el exilio, en tierras extrañas y muy lejos del país que Dios había donado a los hijos de Abraham. El templo, que era la morada de la presencia divina y centro del culto de Israel, está en ruinas. El rey, que es descendiente de David y representante de Yahvé, ha sido destronado, hecho cautivo y castigado cruelmente. La capital del reino, la ciudad santa de Jerusalén, ha sido arrasada. En una palabra, la nación como tal ha dejado de existir. Más aún, todo ello supone una grave prueba para la fe de Israel. Parece que Dios se ha olvidado de su pueblo, dice el Salmo 77, del 8 al 11. Parece que se ha olvidado de la palabra dada, de las promesas hechas a David y a sus descendientes. Parece que está airado contra su pueblo, lo dice a su vez el Salmo 79, 5. Parece que Yahvé es más débil que Marduk, el dios de los caldeos, los cuales se burlan cruelmente de los israelitas. Podemos ver el Salmo 80, el número 7. Parece que los atributos más propios de Dios, la misericordia y la fidelidad, quedan contradichos. Y en Ezequiel 37:11 vemos cómo cundía el desaliento. Andan diciendo toda la casa de Israel, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Sin embargo, esta gran crisis va a ser la ocasión de una profunda renovación en el pueblo de Israel.
Al desaparecer sus seguridades humanas y quedar derribado su orgullo nacional, los israelitas se vuelven a Yahvé. A través del doloroso de esta prueba, Israel va a ser purificado y va a surgir un pueblo nuevo, con una fe más viva y más dócil a su Dios. Providencialmente, Dios mismo suscita unas guías que orientan al pueblo en estas circunstancias tan difíciles. Entre ellos, destacan los profetas, que ayudan una vez más a leer e interpretar los acontecimientos desde la fe. Uno de ellos, Jeremías, aunque no fue deportado a Babilonia, fue el primer guía religioso de los exiliados. Les escribe desde Jerusalén después de la primera deportación, invitándoles a escuchar la palabra de Yahvé sin hacerse ilusiones acerca de una liberación inminente. Consultar el capítulo 29 de Jeremías. Los grandes temas de su predicación fueron conversión, esperanza, nueva alianza y religión interior, los cuales serán meditados por los exiliados, en esos mismos hombres que antes le habían rechazado. Ezequiel, que era sacerdote como Jeremías, fue conducido a Babilonia en el año 598 con el primer grupo de exiliados. Comienza anunciando la ruina de Jerusalén como castigo a las faltas de Israel, pero tras la desolación de la ciudad en el 587, se convierte en el profeta de la esperanza. Durante más de 20 años reanimó la fe y la esperanza de sus compatriotas, infundiéndoles la certeza de que Yahvé salvaría a su pueblo para santificar su nombre y manifestar su gloria. Particularmente impresionante es la visión de los huesos secos, en que profetiza una auténtica resurrección de Israel, lo cual podemos ver en Ezequiel 37, 1 al 14. Al igual que Jeremías, anuncia una alianza nueva en la que Dios mismo purificará y renovará los corazones. El segundo Isaías, que es un lejano discípulo de Isaías, anuncia el consuelo a Israel ante las victorias de Ciro, rey de Persia, sobre los pueblos de Oriente. El segundo Isaías presenta al citado Ciro como el instrumento del que Dios se servirá para realizar su designio y liberar a su pueblo Israel, como un nuevo éxodo. Este profeta, tan cercano al Nuevo Testamento, presenta también unas perspectivas más universalistas respecto a la salvación, ya que la comunidad de exiliados que estaban encerrados en sí mismos, les habla de un Dios que ofrece la salvación a todos los hombres. Consultar Isaías 45, del 20 al 22. Finalmente, anuncia un misterioso siervo de Yahvé. Podemos ver Isaías 42, del 1 al 7, y 50, del 4 al 9. Un justo que sufre y expía los pecados de los demás, sucediendo tras su muerte una glorificación y una grandiosa fecundidad espiritual. Además de la ayuda de los profetas, los exiliados reciben también la de los sacerdotes. Al marchar al destierro, los exiliados llevan consigo la ley divina y llevan las antiguas tradiciones de la historia del pueblo escogido, las profecías y los primeros salmos que ya habían sido recopilados. Es la palabra de Yahvé que les va a acompañar en su aflicción
y sin duda ahora estarán en mejor disposición de espíritu para escucharla. El pueblo de Dios aprende de los acontecimientos del exilio. En primer lugar, es la ocasión propicia para un profundo examen de conciencia. En él, Israel reconoce ante todo que ha pecado, que ha fallado a su Señor y que ha sido infiel a la alianza. A pesar de los múltiples avisos que hicieron los profetas y a pesar del intento de reforma efectuado por el rey Josías en el 622, la nación judía en su conjunto fue infiel a Yahvé y traicionó la alianza que debía guardar. Dice Jeremías 7, 25 al 28, desde el día que salieron vuestros padres de Egipto hasta el día de hoy, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé, su Dios. El pueblo de Dios ha acumulado pecado tras pecado, injusticias, lujo y desenfreno, idolatría, sacrificio de niños, abandono de su Dios, desobediencias continuas a su ley. Y ahora entienden que el exilio es la consecuencia inevitable de sus pecados, que las innumerables infidelidades a la alianza estaban exigiendo una purificación. Ahora comprenden que se han enredado en sus propias acciones y que su propia maldad ha recaído sobre sus cabezas, dice el Salmo 9:17. Este examen de conciencia, que aparece reflejado, por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones, no hace más que constatar lo que ya había oído el pueblo en el momento de sellar la alianza, que si eran fieles, les iría bien, pero que si eran infieles, les iría mal. En estas circunstancias, el examen de conciencia les conduce provechosamente al arrepentimiento de sus pecados y a una renovada confianza en Yahvé. En segundo lugar, a pesar del castigo merecido, Dios no abandona a su pueblo. En una impresionante visión, el profeta Ezequiel contempla cómo la gloria de Yahvé abandona el templo y va a instalarse en el lugar donde moran los desterrados. En cierto modo, Yahvé se ha desterrado con los desterrados. Esta nueva presencia de Yahvé en medio de su pueblo, que se realiza sin templo visible, es la garantía y el fundamento de su esperanza para el futuro. En tercer lugar, el exilio se convierte en un tiempo precioso de purificación. El pueblo de Israel es llevado de nuevo al desierto, según la terminología de los profetas, como en Oseas 2:16. Es llevado al lugar donde se carece de todo y el hombre es purificado. La gran tragedia es que el pueblo de Dios había acabado apropiándose de los dones de Dios de tal manera que en vez de que dichos dones los recibiera con gratitud y le llevaran a Dios, en realidad le habían apartado de su Señor. Podemos ver la advertencia de Deuteronomio 8, del 11 al 14. Israel se ha quedado en los medios y se ha olvidado del Dios al que esos medios debían conducir. Ha puesto su seguridad en el hecho de tener el templo, en vez de confiar en el Dios que habita en ese templo y que es infinitamente más grande que el templo mismo. En consecuencia, Dios le retira esos dones, la tierra, el templo y todo, para que vuelvan al autor de ellos. Así,
El exilio es un tiempo de purificación que conduce al pueblo a una religión más auténtica, a una piedad más sincera, a una fe más viva, a una conversión más interior. En definitiva, el exilio formaba parte del plan de Dios, que de los males sabe sacar bienes inmensamente mayores. En cuarto lugar, podemos decir que el exilio da un conocimiento más profundo del corazón del hombre y del corazón de Dios. Por un lado, el fracaso de la primera alianza con las repetidas y continuas infidelidades pone de relieve la dureza del corazón humano y su obstinación en el mal. Es la experiencia de un pueblo en que todos son sabios para lo malo e ignorantes para el bien. Como dice Jeremías 4:22, lo que conduce a este clamor humilde: conviértenos a ti, oh Yahvé, y nos convertiremos. Es claro, pues, que solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Por otro lado, en medio del fracaso y la impotencia del pueblo, Dios va a manifestar más esplendorosamente aquello de lo que es capaz, realizando un nuevo éxodo con prodigios que eclipsarán los del primer éxodo. Ver Isaías 43, del 16 al 21. Creando algo enteramente nuevo, realizando una auténtica resurrección de su pueblo, estableciendo una nueva alianza que consistirá en el perdón de los pecados, en el verdadero conocimiento de Dios y en el don de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo, el espíritu mismo de Dios, que transformará al hombre por dentro y le dará la fuerza para adherirse a la voluntad de Dios. Veamos Ezequiel 36, 25 al 28. En quinto lugar, afirmamos que para el pueblo de Israel, esta experiencia del exilio les hace entender también el valor positivo del sufrimiento. Dios se manifiesta como misericordioso, pues no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta de su conducta y viva. Pero esta misericordia, para ser eficaz, necesita usar la amarga medicina del sufrimiento, al igual que la plata y el oro, que necesitan pasar por fuego para desechar la escoria. Por ello Israel necesita pasar por el crisol del sufrimiento para ser purificado y renovado. Veamos Ezequiel 22, 17 al 22. Así, Israel aprenderá que Yahvé reprende a aquel que ama como un padre al hijo querido. Más aún, los cánticos del siervo que se encuentran en el libro de Isaías apuntan a un sufrimiento redentor. El Israel purificado va a convertirse en instrumento de salvación para muchedumbres. Así, el pueblo de la antigua alianza vislumbra la eficacia y fecundidad del dolor que alcanzará su pleno cumplimiento en el sacrificio de Cristo. Finalmente, al contacto con otros pueblos, Israel descubre la misión universal de su vocación, frente al regionalismo y nacionalismo en que se había encerrado. Ahora va comprendiendo que han sido objeto de una predilección especial de Dios, que les ha manifestado su voluntad y sus planes, para que estos dones los transmitan y los comuniquen a otros pueblos. Así serán convertidos en luz de las gentes. Ver Isaías 42, 6. De este modo, Dios ha preparado cuidadosamente un resto de Israel
que cuando regrese a Palestina será portador de una fe más profunda y de una religión más espiritual. De este modo, la revelación de Dios da un paso decisivo hacia la plenitud de que acontecerá en la persona de Cristo. El exilio, que parecía una desgracia irreparable, se ha convertido en una gracia incalculable. Es evidente que también para nosotros cristianos los acontecimientos del destierro y su interpretación en la Biblia son fuente de enseñanza. En primer lugar, para conocer más la misericordia de Dios, que sabe sacar bienes incluso de los males, dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. San Agustín toma la expresión de San Pablo y señala que incluso el pecado, lo decía por propia experiencia, es algo de lo que Dios se sirve en su misericordia para sacar bienes. De hecho, esto es lo que atestigua la experiencia del exilio, que Dios saca bienes incluso de aquellos males en que el hombre se introduce por culpa suya y como consecuencia de sus pecados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. Para nosotros cristianos, a la luz de la cruz de Cristo, se hace más patente el valor salvífico del sufrimiento. Si ya el salmista podía afirmar que me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos, ver Salmo 119:67. En la misma línea, Hebreos 12:5-11, dice que Dios corrige a los hijos que ama. Más aún, podemos decir con San Pablo, me alegro del sufrimiento por vosotros, así completo lo que en mi carne falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. También para nosotros, como Iglesia y como individuos, se repite la tentación del pueblo de Israel de buscar seguridad en lo humano. Llámense Estado, leyes, instituciones, privilegios, dinero, sabiduría, prestigio, medios, etc. En vez de confiar y apoyarnos exclusivamente en Dios. Cuando se cae en esa tentación, Dios no tiene más remedio, porque quiere nuestro verdadero bien, que alejarnos de esas seguridades falsas y esos apoyos inconsistentes. Es entonces cuando viene la crisis a nivel personal o comunitario. Toda crisis indica que había una falsa seguridad y que esta seguridad se ha caído. Y por eso, toda crisis es una ocasión de gracia, una oportunidad de cimentar realmente nuestra vida en Dios y solo en Él. Para apoyarse verdaderamente en Dios, es necesario experimentar que todo lo demás se hunde, que es inconsistente y que no da fundamento sólido a la vida del hombre. Hagamos un resumen del tema. En el año 597 a.C., el imperio babilonio conquista Jerusalén y se da una primera deportación de los magnates de la población. Unos 10 años después, el nuevo rey llamado Sedecías falta a su palabra y conspira contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, que ahora actúa más drásticamente, pues toma la capital Jerusalén en el 587 a.C., deportando a la vez a gran parte de la población, sobre todo a los que hacían cabeza en lo político, social, religioso y económico.
Todavía en el 582 a.C. se da una tercera deportación como represalia por la muerte de Godolías, que era el gobernador que había puesto Nabucodonosor sobre Judá. Todo esto significaba el fin de Israel, su destrucción como pueblo, su rey destronado y hecho cautivo. La capital, Jerusalén, ha sido arrasada. Parece que Dios se ha olvidado de la palabra dada y de las promesas hechas a David y a sus descendientes. Sin embargo, esta gran crisis va a ser la ocasión de una profunda renovación en Israel. Al desaparecer sus seguridades humanas y derribando su orgullo nacional, los israelitas se vuelven a Yahvé, quien suscita guías que orientan al pueblo en estas circunstancias. Son muchas las cosas que el pueblo de Dios aprende del exilio. Primero, es la ocasión para un profundo examen de conciencia. Israel reconoce que ha pecado, que ha fallado a su Señor y que ha sido infiel a la alianza. Segundo, a pesar del castigo merecido, Dios no los abandona. Pues es una impresionante visión. Pues en una impresionante visión, el profeta Ezequiel contempla cómo la gloria de Yahvé abandona el templo y se instala en el lugar donde moran los desterrados. Tercero, el exilio se convierte en un tiempo de purificación que conduce al pueblo a una religión más auténtica, a una piedad más sincera, a una fe más viva y a una conversión más interior. Cuarto, el exilio da un conocimiento más profundo del corazón del hombre y del corazón de Dios. Se pone de relieve la dureza del corazón humano y, por otro lado, Dios manifiesta lo que puede hacer, realizando un nuevo éxodo con prodigios que eclipsan los del primer éxodo. Quinto, les hace entender el valor positivo del sufrimiento. Israel aprenderá que Yahvé reprende a aquel que ama como un padre al hijo querido. Para nosotros cristianos, los acontecimientos del destierro y su interpretación en la Biblia son fuente de enseñanza para conocer más la misericordia de Dios. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.